Estamos listos para preguntas. Acá el compañero. ¿Quiere decir su mail? Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Entonces ustedes configuran cuántos delitos, de qué naturaleza, y si estos delitos qué penalidades tienen. Podría estar pensando en la destitución ya de esta señora que solo causa problemas a la capital del país y a los que viven en Cuauhtémoc. ¿Qué delitos? ¿Hacia dónde van estas denuncias? Yo estoy hablando de que hay distintos delitos que pueden configurarse, pero será la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y en este caso la propia Contraloría, la que nos digan. Pero obviamente es la autoridad la que tiene que decir qué artículos están violando de los distintos ordenamientos vigentes en la Ciudad de México. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenos días. Perdón. Soy Laura Cardoso del Grupo Fórmula. Hola, Laura. Yo quiero saber si se puede iniciar, como algunos de ustedes, sobre todo legisladores, lo han comentado, iniciar un juicio político en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas. ¿Cuál sería ese proceso legislativo y bajo qué argumento sería? Mira, es que ahorita pues la diputada Marta contestar, pero yo quisiera decir algo. A la alcaldesa de Cuauhtémoc vive de hacer de la política un espectáculo frívolo. La vimos ayer. De hecho, es importante hoy precisar, el Contralor llegó a la alcaldía de Cuauhtémoc solo, con la representante del OIC en la alcaldía, entraron al edificio. Hoy relató el Contralor que tuvo que llamar a la policía porque la propia alcaldesa llamó porros, etcétera, y se necesitaba garantizar su seguridad. Y luego la vimos hasta la 1 de la mañana hacer un espectáculo con televisión en vivo, dar 4 versiones distintas sobre lo que había sucedido. Primero dijo que los volantes los había sembrado el Contralor, luego dijo que sí eran de ella, luego dijo que qué tenían de malo, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros no vamos a hacerle el caldo gordo a que ella se victimice. La gente está valorando quién es, cómo gobiernan, y las instituciones tienen que funcionar. Ayer ya había ido un fiscal, estaba la Contraloría, y tiene que llevarse a cabo los procesos. Tampoco la vamos a convertir en Sandra mártir, no, pues no. Mártires los vecinos de Cuauhtémoc que padecen ese mal gobierno, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, como dice nuestro presidente del partido, nosotros con nuestros asesores y equipos de abogados vamos a analizar rigurosamente las acciones legales procedentes en el marco de nuestras facultades como diputadas y diputados del Congreso. Como lo hemos dicho, lo vamos a hacer con toda responsabilidad. Por el momento no descartamos ningún tipo de acción. En la ciudad, el juicio político procede por violaciones graves a la Constitución y a las leyes locales, así como el manejo indebido de fondos y recursos públicos. Ciertamente, vemos que varias de las conductas de la alcaldesa son sistemáticas y se encuadran en estos supuestos. Se realizan ataques en contra de las instituciones democráticas y los derechos humanos, producto de la malversación de fondos, y todo ello es contrario y perjudica al interés general. Por eso, como lo dije, vamos a hacer este análisis y a partir de eso plantearemos la ruta legislativa. Muchas gracias. Acá. Gracias. Volviendo a la pregunta anterior, diputada, ¿qué ha pasado con los solicitudes de juicio que se habían presentado
anteriormente, porque creo que en el Congreso ni comisión jurisdiccional se ha integrado, ¿no? Y preguntarles si hay alguna, o piensan, si piensan iniciar alguna contracampaña sin que pudiera parecer que están incurriendo también en actos de proselitismo a favor de la jefa de gobierno. Bueno, te entendí la última. Volviendo a la pregunta que hacía el compañero, porque ya había dos peticiones de juicio político en contra de Sandra Cuevas, pero el Congreso no tiene instaladas la comisión. No, no eran juicios políticos, eran cuestiones de comparecencia. Si no mal recuerdo, Manuel Oropesa había presentado una... Pero esa es otra legislación. Sí, bueno. Entonces, nosotros no hemos... Antes de ocupar el cargo que ahora tiene. Rezago de juicio político porque ya les expliqué yo que hay que analizar muy bien, ¿no? El tema de juicio político. ¿Pero están vigentes o...? ¿Cómo? Pero siguen vigentes esas solicitudes, esas peticiones que en su momento presentó Manuel Oropesa, efectivamente como ciudadano en ese momento. No, bueno, habría que ver en los archivos del Congreso si no han fenecido, se entregaron ya y se archivaron. Eso es lo que hay que revisar. La otra pregunta que haces de la contracampaña, pues yo creo que no es una contracampaña. Nosotros estamos ya informando a la ciudadanía lo que pasa en la ciudad. Digo, como ya decían los compañeros, esta campaña sucia que se está haciendo en contra de la jefa de gobierno, en contra del gobierno de la ciudadanía tiene que enterarse de lo que está pasando, porque la ciudadanía ya sabe lo que está pasando, esto tan sistemático, pero nosotros no hacemos contracampañas, no vamos a usar lo mismo que usan ellos, y el pueblo va a saber y va a analizar y va a cobrar lo que hoy está padeciendo en esta alcaldía de la Cuauhtémoc y en otras más, porque Lía Limón no pinta mal las rancheras también en casos de violencia, y también vamos a revisar ese tema. Gracias. ¿Me permiten también? Nada más sobre los juicios. Yo diría que a Morena le interesan dos juicios. El juicio del pueblo sobre sus gobernantes, y creo que ese juicio ya lo tiene muy claro el pueblo de la Cuauhtémoc, y es reprobar en sus funciones a Sandra Cuevas. Y el otro juicio que nos interesa es el juicio de los ciudadanos, que tengan buen juicio a la hora de elegir a sus gobernantes. De veras que estos terribles años de personajes como Sandra Cuevas, como Taboada, como Lía Limón, como Tabe, pues debe de ser suficiente escarmiento para los habitantes de la ciudad para ya no equivocarse de esa manera. Nosotros también, como movimiento y como Morena, también tenemos mucho que aprender de ese proceso, pero esos son los juicios que nos interesan, los juicios del pueblo y los juicios que le dan a los malos gobernantes. Y el juicio de García Luna, del que casi no se habla, pero bueno, a ver cuándo sabemos qué opina el PAN de eso. Buenas tardes, Bernardo Uribe del Grupo Reforma. La jefa de gobierno dijo que sí han reportes de estos volantes en otras alcaldías, sin embargo el Contralor dijo que él no tiene, o ellos desde la Secretaría de Contraloría no tienen de reportes de paquetes similares. Preguntarles a los diputados, a los representantes de las diferentes alcaldías, específicamente en qué alcaldías han tenido reporte de estos mismos volantes. A ver, los hemos identificado en Iztapalapa, en Tláhuac, Benito Juárez, o sea que los reparten, no en los edificios, Azcapotzalco, y podemos difundir fotos, ¿no? Todos les vamos a pedir que lo que hemos venido recibiendo son las fotos de en qué colonias los hemos venido identificando, desde hace varias semanas. En Metro Eugenia la semana pasada, desde diciembre. Yo le recomendaría a Taboada, a Lía Limón, que rápido lo saquen de sus oficinas, porque no va a ser que les caiga la Contraloría.
Por eso estaban tan urgidos en respaldar estas acciones delictivas en la Cuauhtémoc. Allá. Alberto Valiente del Heraldo. Preguntaba al diputado Temístocles si nos puede aclarar las denuncias que van a interponer entonces o las acciones. No, bueno, yo aclaré que nosotros vamos a darle seguimiento al proceso que en tanto la Contraloría como la Fiscalía inicien. Al final, el día de ayer, estuvieron presentes el Contralor General y el Fiscal. Entonces, ya las autoridades conocen el proceso del que estamos hablando. No hace falta una denuncia porque las autoridades competentes ya cuentan con las pruebas. ¿Alguien más? Acá. Buenas tardes a toda la fuerza de Morena aquí en la ciudad, Omar Montalvo de Diario Basta, y bueno, precisamente nosotros hemos seguido todas estas anomalías que se han ocurrido en la Benito Juárez, en Álvaro Obregón, en la Cuauhtémoc, y justo algo que nos salta mucho la curiosidad es que de dónde surgieron todos estos recursos para esta propaganda negra. Hemos visto que las áreas donde en la Cuauhtémoc se recauda más dinero, que son los autogenerados, habitantes de la Cuauhtémoc han visto que son gente cercana a la alcaldesa, entre los que se encuentran sus cercanos, familiares incluso, y estas anomalías en estas áreas de gobierno, de las alcaldías, también se han dado en Benito Juárez y en Álvaro Obregón. Mi pregunta es si entonces ustedes no descartan que de ahí podrían surgir los recursos para esta propaganda negra. Pues ya es algo que la autoridad tiene que lindar. Seguramente pues no va a ser fácil, pero hay preocupación por recursos públicos. De hecho, se utilizó un espacio público para almacenar, ¿no? ¿Quieres tú? Bueno, a mí me parece muy claro que hay varios delitos que podrían acreditarse. No nos queremos adelantar porque no nos corresponde a nosotros, pero evidentemente que hay un probable delito de peculado, el uso de recursos públicos, como son las oficinas, para almacenar esta propaganda que constituye una guerra sucia. A ver, para su criterio, porque nosotros tampoco vamos a ser Ministerio Público ni juez, pero cometerá peculado, artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, de las faltas administrativas graves de las personas servidores públicos, artículos 53 y 54. Cometerá peculado la persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior de recursos públicos, sean materiales. O sea, las oficinas son recursos materiales, las mesas donde estaban los folletos son recursos materiales, humanos. ¿De dónde? ¿Quién pudo haber metido esos volantes? ¿Alguien que no trabajara en la alcaldía? ¿Alguien que no trabajara en la alcaldía le podían permitir, pásale con cajas y cajas y deja aquí tus regalitos? O financieros, que eso sería lo más complicado. ¿Quién reparte esos volantes? ¿No serán servidores públicos? Eso lo tiene que determinar la autoridad. Y el artículo 54, será responsable de desvío de recursos públicos la persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvíos de recursos públicos, otra vez, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición de las normas aplicables. Alguien dio la orden, alguien dio la autorización para que se imprimieran, alguien dio la orden y la autorización para que se quedaran embodegados en una oficina pública y alguien dio la orden y la autorización para que se repartieran. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cuándo presentarán la denuncia de violencia de género?
¿Y de qué van las quejas que van a presentar ante la Fiscalía Especializada y ante el Instituto? ¿Es por actos ilegales de campaña o por qué? Estuvo el fiscal de la Cuauhtémoc y estuvo personal, entiendo, de la Fiscalía de Asuntos Electorales. O sea, yo creo que ya no se necesita presentar una denuncia más, ya están. Y por eso era tan importante y por eso se sacó de sus casillas a la alcaldesa, porque lo agarraron en flagrancia. Por eso, cuando algunos medios dicen, con todo respeto para algunos medios, dicen, ¿y por qué no le avisaron a la alcaldesa que iban a ir? Bueno, pues no le íbamos a avisar a quien está cometiendo un acto ilegal, ahí vamos a ver las evidencias. Por eso se molestó tanto que llegara Contralora Interna, Contralor General, Fiscal, pues obviamente no le iban a avisar. ¿Cuándo presentarán esta denuncia de violencia de género? No, pero insisto, creo que las evidencias son suficientes y no creo que se requiera que se presente una denuncia más.